Bendiciones a todos. Continuamos con la confesión de fe. Vamos ahora al capítulo número 2. Ese capítulo lleva como título De Dios y de la Santa Trinidad. Bueno, dice la Biblia que la humanidad se pierde por falta de conocimiento. La ignorancia frente a quién es Dios ha traído una avalancha de falsas ideas de las cuales muchos hoy están convencidos. La idea de un Dios que no es el Dios de la Biblia, sino el resultado de la imaginación caída del hombre, ha hecho que muchos digan conocer a Dios, cuando en realidad nunca ha sido así. ¿Y cuál es la razón de eso? Las obras niegan tal posibilidad. Porque la Biblia dice, profesan con sus labios conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Cuando se piensa en Dios, muchos lo asocian a un ser utilitario, es decir, a un genio de la lámpara de Aladino, un genio todopoderoso al que se le pueden pedir los tres deseos. Algo así como un psiquiatra todopoderoso que puede resolver los problemas de autoestima. Un dulce abuelito de largas barbas blancas que está sentado en su trono gobernando el universo, siempre dispuesto para complacer los deseos de sus criaturas. Bajo esta falsa idea, Dios es como un sirviente que existe para complacer al hombre. Uno que sin importar cómo se viva, tiene como propósito máximo cumplir los caprichos de sus criaturas. Bajo este pensamiento, Dios existe para los hombres y no los hombres para Dios. El Dios que hoy muchos reconocen es uno complaciente con el pecado. Uno que ofrece salvación pero que no exige santificación. Uno que puede conceder milagros pero que no se atreve a demandar nada. Uno que puede llenar el intelecto pero nada más. Que promete bendiciones, pero que no hace exigencias, que acepta un compromiso tibio con su verdad, uno que es permisivo, uno que ama a todos los hombres sin distinción ni excepción, sin importar el estilo de vida, sin importar que vivan como demonios. Por todo lo anterior, muchos se han forjado un ídolo en sus cabezas, uno que no corresponde al verdadero Dios. Los ídolos no solamente se fabrican de yeso, también se fabrican en las mentes de los hombres. Imágenes mentales acerca de una falsa deidad son fabricadas todo el tiempo y por todo tipo de personas. La cristiandad de nuestros días se llenó de este tipo de imágenes falsas. El Dios de la Biblia no es un pequeño diosecito al que los hombres puedan manipular, no es un sirviente al que todos pueden utilizar a su antojo. El pecado ha hecho que pensemos eso. Pero qué lejos de la realidad están estas ideas. Las religiones mundiales han creado un Dios diminuto, insignificante, que da lástima, que no puede hacer nada sin pedirle permiso al hombre. Pero esta distorsión es una abominación. Por todo lo anterior, debemos conocer el carácter de Dios, su esencia, su naturaleza, sus atributos, su revelación, su voluntad. Y en la medida que la luz de su conocimiento alumbre la oscuridad en el corazón de los hombres, sus rayos disiparán las tinieblas con las que nacimos. En este capítulo, la confesión se va a enfocar en describir en primer lugar los atributos de Dios, en segundo lugar se referirá a las relaciones de Dios y sus criaturas, y finalmente nos introducirá en el tema no tan fácil de la Trinidad. Dios tiene atributos que solo le pertenecen a Él. Esto se llama atributos incomunicables. La confesión, por ejemplo, habla de que Dios tiene subsistencia en Él mismo. Esto significa que nadie le dio a Él la vida, sino como dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:6. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. La vida de cada criatura en el universo proviene entonces de la fuente creadora, que es Dios mismo. Solo por este hecho, todo ser viviente debe dar gloria y honra al Creador. Debe honrar al que sin ser creado quiso crear toda la vida existente para la magnificencia de la gloria de su nombre. Los que niegan la existencia de Dios, en una de sus argumentaciones hablan de que Dios, si existiera, tendría que haber sido creado. Entonces la pregunta que ellos se hacen es, ¿y quién creó a Dios? En una mente acostumbrada a ver aparecer y desaparecer las cosas y las personas, no cabe la idea de un Dios increado. Para una mente finita, la infinitud es imposible de racionalizar. Pero la pregunta sobre quién creó a Dios se cae por su propio peso cuando pensamos en que si Dios tuvo un creador que lo creó, luego entonces, ¿quién creó al creador de Dios? Y no solo eso,
¿Quién creó al que creó a Dios? El argumento de un Dios creado es falaz en primer lugar por lo que enseña la santa palabra de Dios, pero en un pensamiento lógico se hunde en la irracionalidad, ya que tendríamos que aceptar la existencia de un número infinito de creadores. La confesión continúa diciendo que la esencia de Dios no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Qué arrogancia la de muchos hoy que dicen tales cosas acerca de Dios, como si Dios se los hubiera soplado al oído. Hoy pululan los falsos maestros presentando disque la nueva revelación. Pero eso es solo el eco de la serpiente antigua diciéndole al hombre cosas que Dios no ha dicho, pero haciéndole creer al hombre como si Dios las hubiera dicho. Para los que dicen comprender la mente de Dios, la palabra les dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Además de todo lo anterior, la confesión habla de Dios como un ser inmutable, es decir, que nunca cambia. La ignorancia en este atributo ha hecho creer a muchos que el Dios de hoy es uno muy diferente al del Antiguo Testamento. En razón a ello, enfatizaron excelencias como el amor de Dios, pero ignoran voluntariamente su ira y su justicia. En razón a ello, el Dios que exige santidad, poco a poco se fue diluyendo en las mentes carnales de aquellos que dicen creer en Dios. Dios además es todopoderoso, y eso significa que todo lo puede. Aquí también ha fallado la mente pseudocristiana. Muchos hoy creen con sus corazones que el poder de Dios para hacer cuanto Él ha querido ha quedado limitado por el amor que le tiene a las criaturas. Un famoso apóstata ya fallecido decía que Dios no podía hacer nada sin el consentimiento del hombre. Decía que la oración era la llave que abría la cerradura de la voluntad divina para que entrara en operación el poder de Dios y que sin ello Dios no podía actuar. Este pensamiento diabólico parece estar presente en una u otra manera en este evangelicalismo. Este primer párrafo además nos comenta que Dios hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Dios es el que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es el que convierte en nada a los poderosos, el que quita reyes y pone reyes, es el que no tiene quien se le resista. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Todo lo que quiso ha hecho. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es el que hace morir y hace vivir, el que hiere y el que sana. Es el que dice, no hay dioses conmigo, no hay quien pueda librar de mi mano, yo tomaré venganza de mis enemigos. Muchos hoy parecen estar a disgusto con estas ideas, por eso le ordenan a Dios, quieren que Dios sea tolerante con el pecado, se creen más fuertes que Dios y por eso intentan doblegar su mano, pero dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? A estos hombres altaneros tenemos que decirles las palabras de Pablo en Romanos, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dios es infinitamente grande, tanto que los cielos y la tierra no lo pueden contener. Él es poderoso y autónomo, destruye imperios, hace todo lo que ha querido siempre. Ante Él somos demasiado pequeños y débiles. Ante tal majestuosidad somos demasiado insignificantes. Además, Dios posee atributos comunicables, es decir, aquellos que sus criaturas, hechos a imagen y semejanza suya, pueden exhibir de manera imperfecta por causa del pecado. En este sentido, Dios es amoroso, bondadoso, misericordioso. Estas cualidades las exhibió Cristo de manera perfecta en su encarnación. Llama la atención cómo termina el párrafo número 1 de este capítulo 2, donde dice, Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, además es galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Tenemos en estas ideas un buen resumen del Evangelio. En Cristo, por su persona y por su obra, por su vida, por su muerte y resurrección, Dios, quien de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, puede justamente perdonarnos. Ante la pregunta de cómo puede Dios perdonar a pecadores culpables sin pasar por alto su justicia,
El Evangelio nos responde diciendo que esto solo se pudo hacer en Cristo. La justicia demandada por la perfecta ley de Dios por causa de las transgresiones del pecador es satisfecha en la muerte sustitutiva de Cristo. Solo así se puede entender Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que quede claro entonces, Dios aborrece al pecado y al pecador, pero en Cristo Él derramará su amor y su perdón para todos los que son de la fe de Jesús. En el párrafo 2 se hace una extensión de la idea de los atributos de Dios en el contexto de la relación con sus criaturas. Dice que Dios tiene sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Dice que de ellas no ha derivado ninguna gloria, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Contrario a lo que piensan muchos, Dios está completo en sí mismo, no necesitando de sus criaturas para ser quien es, para su dicha, para su plenitud o para su gloria. ¿Obtiene Dios más gloria por crear seres en este universo? Absolutamente no. Él ya es todo lo glorioso que pudiera llegar a ser. Distinto es que esa gloria puede ser visualizada mediante la creación, en cada ser humano habitante de este planeta. También es posible contemplar los destellos de la gloria de Dios. En los cielos, en la tierra, en cada ser viviente, Dios manifiesta la gloria que ya tiene y tenía desde antes de la fundación del mundo. Esta gloria expresó su rayo más potente cuando Cristo caminó por este planeta. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es en la vida perfecta del Hijo de Dios, es en su muerte sustitutiva, en su resurrección, en su intercesión, que la gloria del Altísimo puede ser observada con más claridad. Hebreos 1:3, hablando de Cristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Dios entonces usará cada acontecimiento para exaltar la gloria de su nombre. En el infierno será glorificado Dios por su justicia, en el cielo lo será por su gracia y misericordia. En la tierra, el mal de los hombres será usado por su mano como un telón negro sobre el cual brillarán sus atributos. En los eventos históricos brillará el poder de sus designios para el cumplimiento de todo cuanto Él ha querido. Entramos ahora en el párrafo 3, donde se expone el tema fundamental de la Trinidad de Dios. En este punto debo agradecer a varios comentaristas bíblicos. En un antiguo documento diseñado para niños se hacían las siguientes preguntas. ¿Hay más dioses que uno? No, solo hay un Dios. ¿En cuántas personas existe este único Dios? En 3 personas, quienes son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un Dios que existe en 3 personas, cada una de las cuales tiene cualidades personales distintivas. Este punto doctrinal ha hecho que muchos hayan naufragado en cuanto a la fe verdadera. Grupos como los Testigos de Jehová, los Unitarios y varios herejes en medio de estos se perdieron respecto del testimonio de las Escrituras en cuanto a la unicidad de Dios en 3 personas distintas. Dios, en última instancia, es tanto uno como 3, una esencia o sustancia y 3 personas o subsistencias. Gran misterio es este, que está lejos de ser completamente comprendido por nuestra mente finita. La incomprensibilidad de Dios significa que las doctrinas de la fe como esta de la Santísima Trinidad envuelven misterios santos que trascienden la razón humana y contradicen la sabiduría carnal. Tales misterios deben ser aceptados con humildad y reverencia mediante un intelecto apartado de la noción arrogante y necia del racionalismo de que debe o puede comprender al ser divino. Esta doctrina está regada en todas las Escrituras. Si bien la palabra Trinidad no aparece en ningún lado, la idea sí está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dejemos entonces que la Biblia hable por sí misma y nos aporte al entendimiento de este tema. Obsérvese por ejemplo Génesis 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí en este pasaje es claro el plural.
En Mateo 3, 16 al 17, por ejemplo, dice: Y Jesús, después que fue bautizado y subió luego del agua, he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, claramente aquí aparecen las tres personas. Para los unitarios es imposible entender este pasaje. Mateo 28, 19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como dice un dicho, más claro no canta un gallo. Pablo, por otra parte, en 2 Corintios 13, 14, expresa esto: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. También en Gálatas Pablo expresa así: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así como es imposible tapar el sol con un dedo, así también esta bendita doctrina es imposible ocultarla bajo razonamientos impíos. La doctrina histórica de la Iglesia y sus credos es que, en cuanto a su esencia, el Hijo y el Espíritu son iguales al Padre en poder y gloria, pero que en cuanto a sus personas son generados eternamente y proceden eternamente del Padre. De esta manera, en cuanto a su esencia, son autoexistentes, mientras que en cuanto a sus personas se derivan eternamente del Padre. Esa idea la hallamos cuando la Biblia habla de Cristo como Hijo unigénito. Cristo es único en su tipo, engendrado del Padre desde la eternidad. En cuanto a su esencia, tanto el Padre como el Hijo, ambos son Dios, deidad sin restricciones, porque dice Juan 1:1: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En cuanto a sus personas, uno es llamado Dios y otro llamado el Verbo de Dios. A lo largo de los siglos, esta doctrina se ha puesto en duda. Los ataques provenientes de las calderas del diablo han querido sofocar una verdad sin la cual el cristianismo ya no es cristianismo. En resumen, decimos entonces: Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios, y hay solo un Dios. Esto es un quebradero de cabeza para muchos que naufragaron en cuanto a la fe. Pero para el pueblo del Señor, esto es verdad absoluta y gloriosa que sustenta nuestra fe y de la que debemos dar testimonio a todo aquel que nos demande explicación. Hacemos entonces la pregunta: ¿por qué es tan importante la doctrina de la Trinidad? Bueno, varias razones. No existiría tal cosa como justificación por la fe. No podríamos adorar a Jesús. Le estaríamos atribuyendo nuestra salvación a una criatura y no a Dios. La independencia y naturaleza de Dios estaría en juego. Si Cristo no es Dios, entonces su sacrificio no tuvo ningún valor. Y la razón es muy sencilla: la persona que nos iba a reemplazar en la cruz del Calvario debía tener un valor infinito. Y como solo Dios tiene valor infinito, entonces por eso Cristo es Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia en torno a las funciones de la Trinidad? Las personas de la Trinidad son iguales en todos sus atributos, pero diferentes en sus funciones en torno a la redención. El Padre elige desde antes de la fundación del mundo a un grupo de toda tribu, lengua y nación para redimirlos, y para ello envía al Hijo, quien se encarna, es decir, toma naturaleza humana para hacer posible mediante su vida perfecta y su muerte sustitutoria dicha redención. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo, quien es enviado por el Padre y el Hijo para aplicar esa redención a los corazones de los hombres, convenciendo al pecador de pecado, de justicia y de juicio, dándole nueva vida para que viva como redimido. ¿Podría Dios Padre haber venido en lugar de Dios Hijo para morir por nuestros pecados? ¿Podría el Espíritu Santo haber enviado a Dios Padre para que muriera por nuestros pecados y entonces enviar al Dios Hijo para que pusiera en práctica la redención? Estas preguntas retóricas ponen de manifiesto un orden dentro de las personas de la Trinidad y una subordinación perfecta y eterna. Las únicas distinciones entre los miembros de la Trinidad son la manera en que se relacionan unos con otros y con la creación. Igualdad ontológica,
pero subordinación económica. Es decir, iguales en ser, pero subordinados en función. Hay tres personas distintas y el ser de cada persona es igual a todo el ser de Dios. ¿Podemos entender la doctrina de la Trinidad? Luis Barkov nos dice: la Iglesia jamás ha tratado de explicar el misterio de la Trinidad, sino solamente formular la doctrina de la Trinidad de tal manera que se eviten los errores que la ponen en peligro. Dios es en sí mismo una familia. Las relaciones entre las personas de la Trinidad son una analogía de las relaciones familiares. La actividad de pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la raíz de la que brota el pacto de redención. Amén.